Bienvenidos a Piensa Verde, el programa enfocado en desenterrar todas las temáticas relacionadas con nuestro medio ambiente. Yo soy Dominique, una de las animadoras del programa, y hoy, en nuestro primer capítulo, les tenemos preparadas muchas cosas interesantes, como entrevistas, reportajes y foros de conversación. Así que les vamos a dejar por acá nuestras redes sociales para que puedan seguirnos en ellas, ya que ahí pueden encontrar información, encuestas y revivir cada uno de nuestros capítulos. Ya que se acercan las elecciones a constituyentes en nuestro país, es de suma importancia fortalecer la opinión pública para que temas como la preservación de la naturaleza queden plasmados en nuestra nueva Carta Magna. Y es así como equipo nos preguntamos, ¿es necesario la creación de una ley fundamental que proteja nuestros espacios, tanto urbanos como naturales? ¿La ciudadanía debería tener directa intervención en proyectos que quieran instalarse en su territorio? Acompáñenos y sé parte del cambio, aquí en Piensa Verde. Petorca es el gran símbolo de sequía en nuestro país. Con casi 10.000 habitantes, la crisis hídrica sigue siendo su principal problema. ¿Cómo se debatirá este tema en la nueva Constitución? Más detalles en el siguiente reportaje. Espera que el agua llegue de un día para otro, que las cosas mejoran así maravillosamente con la Constitución. Es importante explicarles que no va a ser así. Tienen plata, son quienes pueden tener derechos de agua. A primera vista, Petorca parece otra comuna del montón, calles tranquilas y casas pintorescas. Esa es la imagen que la ciudad intenta mostrarle a los futuros visitantes. Sin embargo, ¿cuál es la realidad que oculta Petorca? Familias sin agua, agricultura en decadencia y una migración exponencial son algunos de los factores que están transformando a Petorca en una verdadera ciudad fantasma. Siempre el trabajo del campo fue la agricultura y la ganadería, o sea, se complementaban las dos cosas. Todos esos forrajes, esos rastrojos, todo eso servía para los animales. La mayoría tenían cabras, no grandes cabrerías, pero con eso subsistían porque tenían leche, hacían queso. Y así subsistían los campesinos. Esto se sembraba entero. Pero en los años malos hoy en día se estará sembrando un 30, a lo más un 40% de la tierra cultivable. Todo el resto está ocioso ahí porque no hay agua. Por años, esta ha sido la gran lucha de los cientos de petorquinos que, durante el último tiempo, han alzado su voz, exigiendo un derecho tan básico como lo es el agua. Del Código de Agua del 81 fue la que distorsionó porque se pasó el agua al sector privado. A nivel mundial, Chile es el único país en donde este recurso está en manos de los privados y no del Estado, esto debido a la forma en cómo se concibe el agua. Según el artículo número 5 del Código de Aguas, estas son bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas. Además, el artículo número 6 señala que el derecho de aprovechamiento sobre las aguas es de dominio de su titular, es decir, podrá administrarlo a su criterio. Un agricultor promedio de Petorca dispone de 300.000 litros de agua para regar toda su cosecha, mientras que un privado supera esta cifra alrededor de 166 veces más. Algunos pensarían que hasta aquí llegan los privilegios de unos pocos, sin embargo, estos están lejos de acabar. En la Constitución actual de Chile se detalla que los derechos de los particulares sobre las aguas otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Esto no hace más que confirmar lo que muchos habitantes de Petorca reclaman cada día contra la Carta Magna creada en 1980.
Las protestas medioambientales han visibilizado la crisis hídrica en Chile. Esta problemática podría debatirse en el nuevo proceso constituyente. Según la encuesta Chile Gota a Gota de Greenpeace, el 97% de los encuestados dice que el agua para consumo humano debe estar garantizada en la nueva constitución. El 88% cree que la falta de agua le afectará en un futuro cercano. El 93% de los chilenos indica que este tema debiera ser tratado como un asunto prioritario para el país. Diferentes visiones para un mismo tema, el derecho al agua en la futura constitución. Que el agua no va a salir de debajo de la tierra solo por establecerlo en la Constitución. Lamentablemente, me encantaría que fuera así, pero no. Francisca Desborde, profesora de inglés y candidata constituyente del Distrito 6. Su partido es Renovación Nacional. Con una mirada crítica analiza la situación actual de Petorca. Bueno, la gente espera que el agua llegue de un día para otro, que las cosas mejoren así maravillosamente con la Constitución. Es importante explicarles que no va a ser así. Y bueno, también es necesario enseñar la diferencia en qué pasa si yo lo establezco de una forma u otra, etcétera. Otra mirada que va por el Distrito 6 es Claudia Espinosa, geógrafa preocupada por el territorio y el medio ambiente. Finalmente, quienes tienen recursos, quienes tienen plata, son quienes pueden tener derechos de agua. Y en este caso, en la quinta región, las grandes empresas agrícolas, principalmente del mercado de las paltas, o también de las mineras, son las que tienen un mayor aprovechamiento de estos derechos de agua porque han ido comprando a otros estos derechos y los van utilizando. Las candidatas constituyentes por el Distrito 6 difieren en algunas de sus opiniones, dos visiones que buscan conseguir un puesto en la convención. Se van a generar problemas porque nacionalizar, que es una idea fuerte que tiene la izquierda, significa expropiar, ¿ya? Lo cual para nosotros no es viable. Creo que este gobierno ha sido nefasto, como te digo, en eso, de poder establecer un beneficio mayor quizás ahí, si no tenemos agua, si no podemos cambiar la constitución ahora, si no tenemos posibilidad de tener derechos de agua, por último, que se establezcan un beneficio con camiones de aljibe a la semana a la gente. Según un estudio realizado por el Instituto Mundial de Recursos, Chile será el único país latinoamericano con un alto estrés hídrico el año 2040. En la comuna de Petorca, más de 2.000 personas dependen de camiones aljibe para tener suministro de agua potable, lo que corresponde a un 20% de su población. Si bien las candidatas constituyentes pertenecen a partidos políticos distintos, ambas coinciden en la importancia del agua en la futura constitución. Nosotros planteamos que el agua debe ser considerado un bien nacional de uso público, pero con preferencia al consumo humano. Que sea un bien nacional de uso público le permite una administración al Estado del recurso. El tema de la molestia y de lo que queremos cambiar en la Constitución, donde este bien de consumo, este bien transable, este bien privado se transforme finalmente en un bien nacional de uso público, en un bien con un derecho, por así decirlo, para el consumo humano, donde todos y todas los chilenos tengan acceso al agua potable de distintas maneras, ¿cierto? Pero que finalmente tengan para la subsistencia. Si bien la Corte Suprema ordenó entregar 100 litros de agua diarios a cada petorquino, muchos ponen sus esperanzas en la nueva Constitución. Petorca versus el agua, una ciudad que lucha entre lo que sus habitantes necesitan y lo que tienen en realidad. Ahora solo queda esperar los frutos del trabajo constituyente para solucionar la crisis hídrica y dar una gota de esperanza a la comunidad. Muchas gracias a nuestras periodistas Catalina Balboa, Camila Marchán y Catalina Ormazábal, quienes fueron las encargadas del reportaje que vimos hace unos momentos. Pero no se vayan, porque a continuación mi compañero Octavio Gutiérrez junto a nuestro panelista Leandro Fonseca están encargados de un foro de conversación respecto a este tema. Y además tenemos un invitado especial. No se vayan. Hola, un saludo a quienes piensan verde. Me presento, soy Octavio y continuamos nuestro programa.
como dijo mi compañera Dominique, seguimos con el tema de la crisis hídrica que afecta a varias zonas de nuestro país. Estuvimos conversando con nuestro invitado especial de esta oportunidad, Felipe Cáceres, quien es candidato a concejal por Quilpué El Belloto y también es técnico en energías renovables. Y también estuvimos en compañía de nuestro analista Leandro Fonseca. Conversamos ahí sobre algunas normativas, algunas posibles soluciones y vamos a revisar a continuación un extracto de lo que fue esta conversación. ¿Cómo estás, Leandro? Hola, Octavio. Hola, muchas gracias por la invitación, Octavio. Leandro, muy feliz de estar aquí en el programa Piensa Verde. Bueno, vamos de inmediato con la conversación porque los tiempos en estos programas son algo cortos, ¿eh? Así que primero la opinión de Leandro sobre esta crisis que afecta mucho a nuestra región interior. Bueno, es un tema bastante complejo, pero creo que es necesario primero hacer una distinción. Primero que todo, que he visto a mucha gente como que lo utiliza como sinónimo, el tema de la sequía con la crisis hídrica. Si bien son términos que se interrelacionan, hay que hacer una distinción en que la sequía corresponde netamente a la falta de precipitaciones, que esto tiene que ver justamente con el cambio climático, con el calentamiento global, y también tenemos por otra parte la crisis hídrica que tiene que ver con un nivel que al final tiene consecuencias, o sea, causas que son multifactoriales, que podrían ser, en primer lugar, está justamente la falta de gestión o la mala gestión por parte de privados, porque aquí en Chile el concepto de agua es considerado como un bien desechable. Creo que aquí, por ejemplo, y es cosa de ver el despilfarro que existe sobre todo en las distintas industrias, sobre todo la industria minera y la industria agrícola, donde se desperdicia mucha cantidad de agua y no se ve como una visión renovable del agua, no está esa visión como de agua reciclable. Y también hay sistemas de regadío que no son tecnificados, por lo tanto, eso impide demasiado la sustentabilidad y pensar a largo plazo para conservar este recurso tan preciado. Por otra parte, la falta de fiscalización del Estado, que efectivamente existió una reforma del Código de Aguas en este país, pero lamentablemente no ha tenido los mayores efectos. Primero que todo, porque consagra que la Dirección General de Aguas va a ser el fiscalizador en caso de que se cometa alguna irregularidad por parte de algún privado en la extracción de este recurso. Pero también existe otro problema mayor, que no existe una visión de Estado respecto a este problema de la fiscalización. ¿Por qué? Porque la Dirección General de Aguas depende exclusivamente del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, si nos preguntamos, ¿qué competencia puede tener el Ministerio de Obras Públicas al momento de regular, por ejemplo, un proyecto de agricultura, un proyecto agrícola? ¿Qué competencias puede tener? Entonces, como falta esta visión de Estado y que competa mucho más de un ministerio, podríamos abarcar, por ejemplo, el Ministerio de Minería, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura y también distintos ministerios, otros del ministerio también, que podrían ingerir en esta decisión general. Esa es una parte de fiscalización, por supuesto, que es súper importante al momento de abarcar estos temas. Y el otro problema, que es incluso del mismo parámetro que la sequía misma, que es la falta de distribución de este recurso. Y te voy a dar un ejemplo súper concreto, y aquí termino, que allá en el sur existen comunidades como La Mariquina, que se abastece a partir de los camiones de aljibe. Es decir, es una comunidad que no tiene acceso al agua potable, y uno, si ve una vista periférica, por ejemplo, de estas zonas, puede ver por un lado pinos, por un lado eucaliptus, por otro lado paltos. Entonces aquí claramente hay una falta de distribución de este recurso cuando ves que está enfocado mucho más a esta industria, en este caso forestal, y la industria frutícola, como en el caso de los paltos, en desmedro del bienestar y de la dignidad de estas personas que habitan estas comunidades. Y esto se extrapola a las más de 120 comunas que en este momento están con una alerta hídrica en nuestro país. Justo se me vino a la cabeza, estábamos conversando un poco antes de empezar a grabar, y Felipe tenía una visión muy crítica con esta solución, que sería como un poco parche de distribuir agua en caminos aljibes. Así que le doy la palabra a Felipe y que nos diga qué piensa. Además, es bastante curioso que tenga que repartirse de esta manera el agua, siendo que se supone que es un bien de uso público, ¿no?
Sí, efectivamente, bueno, no está reconocida como tal, como bien de uso público, y ese es el principal problema de nuestra Constitución. El tema es que actualmente el agua puede ser transable en el mercado en virtud del numeral 24 del artículo 19 de la Constitución, que lo regula dentro del derecho de propiedad, no el derecho sobre el agua misma, sino que el derecho de aprovechamiento de agua, que es una especie de concesión. ¿Ya? Entonces, el primer paso precisamente para evitar soluciones parches, por decirlo de alguna forma, como mencionaba Leandro, como camiones aljibe, es consagrar el agua como un bien nacional de uso público e incluso ir más allá, consagrarla como un bien nacional, o sea, un bien que la naturaleza ha hecho común a todos los hombres y mujeres, como lo establece el numeral 23 del artículo 19 de nuestra Constitución. Otra solución, otro paso que debemos seguir es eliminar todo vínculo establecido entre el numeral 24 que establece el derecho de propiedad y el agua. O sea, no es posible que de ninguna forma el uso del agua esté vinculado con la propiedad que se puede tener de cualquier especie sobre este bien. Ese es el segundo paso, porque necesitamos enviar un mensaje claro que diga: el agua no es transable, el agua no es un bien de mercado y no se va a regular según las reglas que establece el mercado. Eso es sumamente importante. Y un tercer punto que muy bien mencionó el Leandro, que es el tema de las comunidades. O sea, tenemos que establecer un sistema de priorización del uso del agua, el consumo humano, abastecer a pequeñas comunidades, y esto es muy importante porque actualmente tenemos un modelo que prioriza o le abre la cancha a quienes tienen más dinero. Quien tiene más dinero puede hacer y deshacer a su antojo, precisamente porque tenemos un modelo que no solo es muy... Este modelo neoliberal no solo permite la transabilidad de ciertos bienes que no debieran ser transables, sino que también les facilita a quienes tienen más poder económico el abusar de esta opción. Llevando la jerga futbolera, yo soy bastante futbolero, es básicamente como si tuviéramos un partido Perú-Brasil y partimos el partido no en mitad de cancha, sino que lo partimos en el área de Perú. Entonces, esa es la actual regulación que nos entrega nuestra Constitución, y necesitamos enviar un mensaje de decir, basta, o sea, necesitamos regular y nivelar la cancha para que todos podamos partir desde el mismo punto y que el agua sea distribuida por el Estado priorizando determinados fines. Esa fue la breve pero interesante e intensa conversación que tuvimos junto a nuestro analista Leandro y también junto a Felipe Cáceres, a quien por supuesto agradecemos su participación. Pero quédese en compañía de Piensa Verde, porque Dominique les trae a continuación una gran entrevista que no se puede perder. Estamos de vuelta en estudio para dar paso a la última sección del programa, pero no por ello menos importante. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Claudia Espinosa, candidata constituyente del Partido Socialista, que está en la carrera por representar al distrito número 6. Acompáñenos. Y aquí estamos en el primer capítulo de Piensa Verde con nuestra primera entrevista de estudio, esta vez con Claudia Espinosa como invitada, candidata constituyente por el Distrito 6. Ella es geógrafa y además feminista y nos trae muchas cosas interesantes para poder conversar sobre reciclaje y cuidado del medio ambiente. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, muy buenas tardes, querida Dominique. Muy contenta de estar en este programa, primer capítulo de Piensa Verde. También felicitarlos y felicitarlas por esta iniciativa que han tenido de hablar de temáticas tan actuales como es el cuidado del medio ambiente, y sobre todo en este contexto también de que estamos buscando cambiar Chile, y con esas convicciones, ¿cierto? Hoy día también me presento a esta candidatura como convencional constituyente por el distrito número 6. Perfecto. Entonces vamos a comenzar con las preguntas para ir directo al grano. Y bueno, una de las consignas de tu campaña es que el Estado debe promover la participación ciudadana, ¿cierto? Así es.
bajo esa premisa de tener una constitución sustentable, ¿de qué manera deben influir las personas en los proyectos productivos que quieran instalarse en sus comunas? Pues mira, qué buena pregunta, Dominique. La verdad que, como tú bien dices, una de las consignas de nuestra campaña tiene que ver con la participación ciudadana. Primero que todo porque esta nueva constitución es un proceso que la gente ha solicitado, ¿cierto? Con el estallido social, con la gran manifestación de votación que tuvo el apruebo con casi un 80%, y por lo mismo tenemos que generar participación ciudadana en la elaboración de la misma. Y en ese contexto hay varios ámbitos de la participación donde la ciudadanía puede involucrarse, por ejemplo, de lo que es el medio ambiente. Hoy día en la zona tenemos algunas zonas de conflicto ambiental, son zonas de sacrificio, como se llaman, como son las comunas de Quintero y Puchuncaví, y también tenemos zonas de sacrificio respecto a la falta de agua en los sectores principalmente de la provincia de Petorca, comunas como La Ligua, Cabildo, Petorca, donde hoy día se requieren generar cambios ya sean legales, ¿cierto?, o también de políticas públicas. En ese sentido, bueno, hoy día cuando se te quiere instalar a ti al lado de tu casa una termoeléctrica, un relleno sanitario, un cementerio, te piden estudios de evaluación de impacto ambiental, y dentro de esta evaluación de impacto ambiental hay un proceso que es de participación ciudadana, donde se le pide a la empresa que está tratando de instalarse con este proyecto que haga una participación, ya sea a través de talleres, de consulta, conversatorios, ¿cierto? Y la gente se puede expresar. No obstante, estas opiniones de la ciudadanía no son vinculantes, es decir, no son obligatorias para ser tomadas en cuenta por la empresa ni por las autoridades. A veces las empresas logran que la ciudadanía de un pequeño pueblo, ¿cierto?, o un pequeño barrio, una comunidad, haga un intercambio, no sé, te arreglo la sede, o te hago una pavimentación, o te planto arbolitos, y hacemos el proyecto igual. Entonces, la verdad es que ahí ya va un tema donde yo creo que debemos establecer como consagrar el derecho a la justicia ambiental, ¿ya? Donde la ciudadanía no solamente participe, sino que esta participación sea vinculante, su opinión sea vinculante respecto a la decisión, si se quiere o no, que se ponga algún tipo de proyecto que pueda afectar su vida diaria, su salud, la salud de la biodiversidad que está a su alrededor, etcétera. Entonces ahí, como te digo, ese concepto de justicia ambiental es uno de los que hemos tratado de instalar también con esta campaña convencional constituyente, porque creemos, como te digo, que la participación tiene que estar hoy día. Y además hay algunos instrumentos también que tienen las municipalidades para generar, donde se genera participación también. Por ejemplo, los planes de desarrollo comunales, los conocidos PLADECOS, o también los planes reguladores comunales, que son los que regulan el uso del suelo de las comunas, áreas, ¿cierto?, residenciales, donde se construyen las casas, edificios, áreas verdes, áreas de zona industrial, etcétera. Y también ha habido varios conflictos en las distintas comunas, sobre todo más urbanas, del Distrito 6, donde la ciudadanía ha tenido muchos conflictos respecto a dónde se van a instalar proyectos inmobiliarios versus dejar de lado algún tipo de pulmón verde de las ciudades. Entonces también ahí la ciudadanía tiene una participación, pero también nuevamente no es vinculante, es decir, el alcalde o alcaldesa de turno junto al consejo municipal de turno tiene o no la posibilidad de tomarlos en cuenta. Entonces ahí nuevamente caemos en que la participación solamente es una mera palabra, pero no es un hecho concreto. Entonces ahí hay algunas propuestas que nosotros queremos cambiar. Las municipalidades se rigen bajo la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, por lo cual hay posibilidades de generar algunos cambios ahí dentro de estas administraciones también, que queremos que sean gobiernos locales, y dentro de eso también potenciar y fortalecer lo que es la participación ciudadana, pero activa. Y también puede ser en otras temáticas, no netamente ambientales, sino que también pueden ser de presupuestos participativos, o generar más consultas ciudadanas o plebiscitos también para tomar decisiones en conjunto con las autoridades de turno.
Respecto al agua que utilizan los proyectos como refinerías o plantaciones y que generan escasez hídrica, ¿está contemplado en su propuesta establecer un límite del uso del agua para estas empresas? ¿Y cuál sería? Sí, mira, bueno, todos sabemos que la Constitución del 80 privatizó y mercantilizó varios de nuestros derechos, entre eso la educación, la salud, ¿cierto? El cambio del sistema de pensiones, entre otros, y el agua como recurso natural también dio paso, ¿cierto?, a una privatización a través del Código de Aguas de 1981, que da la posibilidad a los privados, ¿cierto?, de obtener derechos de agua de las cuencas, ya sea de manera superficial o subterránea. Entonces hoy día más que un derecho tenemos un bien de consumo, un bien transable, existe hoy día el corretaje, ¿cierto?, de agua, es heredable, se vende, se compra, etc. Entonces, efectivamente hoy día quienes tienen recursos financieros, dinero, son quienes pueden tener estos derechos de agua. Y también invierten mucho también para poder tener canalizados, ¿cierto?, para los distintos tipos de industria, ya sea la minera o la industria agrícola de las paltas, que son dos de las que más daño respecto al agua realizan, ¿cierto?, en la zona de Petorca. Entonces, efectivamente, acá también hay un tema pues yo he estado en la zona y la gente, claro, por un lado se siente que tiene que tener agua en su casa, que es un derecho humano, que es uno de las propuestas y lo que estamos estableciendo dentro de nuestra propuesta, que el agua es un derecho humano, por lo cual tiene que haber como manera principal un consumo humano para todos y todas, y el Estado va a tener que no solamente quizás expropiar o comprar derechos de agua, o ahí, bueno, va a haber que ver una solución, ¿cierto?, de menor costo para el Estado, para poder otorgarle agua a quienes lo requieren, y también poner infraestructura respecto a la misma, porque no sacamos nada con tener derechos de agua si no tenemos canalizados, si no tenemos una infraestructura con alcantarillado, agua potable, etcétera. Entonces ahí yo también lo sumo al tema de las empresas, de cómo poder de disminuir, ¿cierto?, los derechos. Yo creo que también aquí pasa por lo mismo. O sea, si hay un agricultor de agricultura donde tiene cierta cantidad de paltos en un cerro, que en cierta cantidad de años no puede ampliarse, o no puede el suelo, como por así decirlo, utilizarlo hasta que no quede posibilidad de utilizarlo y cambiarse a otro lado. Yo creo que por ahí es un poco la cosa, de tener límites respecto a los metros cuadrados de plantaciones que pueden tener, y lo mismo con la minería, cuánta agua pueden utilizar. Pero igual bien ahí nuevamente tenemos un conflicto, que es como un círculo vicioso respecto al empleo. Pues mucha la gente también me dice, nosotros trabajamos en las mineras, trabajamos en los grandes empresas que generan palta, en la exportación. Entonces también ahí nuevamente me voy al tema de la innovación, la ciencia, la tecnología, y generar empleo, que tiene que ver ahí una responsabilidad de Estado, porque si vamos obviamente a limitar algunas actividades económicas, ¿cierto?, hoy día que están afectando finalmente el consumo de agua humano, también tenemos que hacernos cargo de cómo vamos a suplir quizás ciertos empleos que vayan a disminuir en la zona producto de lo mismo. Creo que también ahí hay que diversificar el tema del empleo, y no solamente pasa en la zona de Petorca, también pasa en la provincia de Quillota. El otro día estaba en La Cruz y la gente decía, necesitamos diversidad de empleos, no solamente en las zonas agrícolas, sino que también tener quizás servicios u otros finalmente. Ponerle quizás valor agregado también a algunas cosas nuestras que no le ponemos, y promover también los emprendimientos, las pymes, el comercio local, ¿cierto?, entre otras cosas. Pero también ahí, como te digo, va a ser unas discusiones más grandes, yo creo que vamos a tener, si salgo elegida, ¿cierto?, va a tener que ver con el agua, el derecho a la propiedad, ¿cierto?, y cómo finalmente el Estado se va a hacer cargo, ya sea expropiando, ya sea comprando, y manteniendo un equilibrio económico también que vaya de la mano con este desarrollo sustentable y con este derecho humano de consumo de agua que queremos. Yo creo que va a ser uno, como te digo, de los grandes debates y discusiones de cómo finalmente lograr esta armonía y este equilibrio. Muchas gracias, Claudia. Bueno, esa fue nuestra entrevista para el programa Piensa Verde. Agradecemos a nuestra entrevistada por venir aquí, y con eso nos despedimos para encontrarnos en una nueva instancia de conversación. Quédense atentos a nuestras redes sociales, Piensa Verde, y nos encontramos en un nuevo capítulo. Muchas gracias a todos y todas.